saludo muy especial desde la red de centros sociales de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe. Es un verdadero placer tenerles en esta jornada del 31 de octubre en nuestro serial Análisis de Coyuntura de la red de centros sociales de la CEPAL, cuya sede principal se encuentra en Lima, Perú. Hoy vamos a tener un análisis de coyuntura muy especial a propósito de los 50 años digamos, el golpe de Estado que sucedió en esta República del Sur de nuestro continente el 11 de septiembre de 1973, perdón. Se han cumplido pues justamente 50 años de un conflicto que ha dejado sus secuelas, sus heridas, sus cicatrices y sus lecciones, sin duda alguna, no solo para Chile como república, sino para el resto de la región. Y hemos querido que una especialista justamente en esta materia de mediación y resolución de conflictos, nos aporte su visión sobre este acontecimiento que de alguna manera ha impactado y ha tenido gran incidencia, repito, no solo en Chile, sino en toda la región. Hoy nos va a acompañar Rosa María Olave. La profesora Rosa María Olave es directora del programa de mediación y resolución de conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Ella es docente de pregrado y de posgrado en mediación, negociación y resolución de conflictos. Es psicóloga por la Universidad Diego Portales. Además, se ha especializado justamente en este tema de mediación y negociación en la Universidad de Maryland. Cuenta con certificación en Mediation Advanced Training por Australia, por un centro de resolución y disputa en Australia, y ha formado pues parte de equipos de facilitación de diálogos en diversos conflictos sociales, comunitarios, y capacitadora en desarrollo de habilidades de diálogo y resolución de conflicto, entre muchísimas otras actividades a las que se ha dedicado, además de la publicación de artículos especializados en el tema. La profesora Rosa María Olave nos va a compartir entonces su visión sobre estos 50 años en la historia de Chile en América Latina y el Caribe. Posterior, les vamos a pedir por favor que mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados durante la intervención de la profesora. Posteriormente, abrimos el derecho de palabra para quienes quieran formular alguna pregunta, alguna interrogante o aportar, digamos, alguna reflexión en particular. Entonces, sin más preámbulos y agradeciéndole infinitamente a la profesora Rosa María Olave, les dejamos con su intervención. Muchas gracias, Piero. Muchas gracias también a Ingrid por esta invitación a compartir, bueno, algunas reflexiones, algunas visiones acerca de los 50 años, ¿cierto?, que se han cumplido recientemente del golpe cívico-militar en mi país, y que, como decía Piero, no solamente ha tenido un impacto a nivel de del país y de América Latina, yo creo que también esto ha tenido un impacto a nivel mundial. Yo quisiera decir para empezar que, bueno, hacer referencia a los 50 años eh, implica reconocer que lo hago desde un cierto lugar, ¿no? Estamos todos y todas influidos por nuestra propia experiencia de vida, por nuestra propia biografía, y por lo tanto también siempre tenemos visiones parciales, y no es la verdad absoluta, sino que son visiones que dan cuenta de una parte de la realidad. Y a mí me parecía importante poder señalar esto al inicio, y que bueno, hay una mirada que, que, que no necesariamente otras personas de mi país tal vez la podrían compartir,
pero yo la comparto, la pongo aquí en común en esta instancia, y que abierta, por supuesto, a tener nuevas reflexiones y más reflexiones sobre el tema. Les comentaba a Piero y a Ingrid que no es fácil eh, preparar una exposición, una presentación en 25 minutos de un tema tan complejo como lo que ha significado todo lo que ha sucedido en estos últimos 50 años en Chile, y por lo tanto tomé algunos temas que me parecieron eh, tal vez que estuvieron también más presentes en las discusiones de estos 50 años. Preparé una presentación que pueda ir guiando un poco la conversación, así es que voy a compartir. eh, bueno, a 50 años del golpe de Estado en Chile, ¿no? Eh, ¿Qué lecciones para América Latina podríamos de alguna manera obtener de esta experiencia? Y qué lecciones, bueno, también para el propio país. Yo quise hacer un recuento muy breve, tal vez pensando en que hay personas que no son de mi país, ¿no? Como para tener un cronograma de los últimos 53 años en el país que de alguna manera muestre un poco cuáles han sido los acontecimientos más relevantes en estos más de 50 años. Y bueno, seguramente hay datos que sí tienen, ¿no? Que son de conocimiento mundial. Pero bueno, como ustedes saben, en el año 70 fue elegido, ¿cierto?, en un proceso democrático el expresidente Salvador Allende, y el 11 de septiembre del 73 hay un quiebre democrático, un golpe cívico-militar, y donde hay un quiebre institucional en el país. En el año 80, el 11 de septiembre del año 80, hay un plebiscito un plebiscito sobre la constitución política elaborada por la dictadura militar y que permitió que Pinochet asumiera como presidente de Chile. Un plebiscito muy cuestionado porque fue absolutamente sin libertad de prensa, absolutamente controlado, ¿no?, por la dictadura en ese momento. Y por lo tanto se instaló la Constitución de 1980 que hasta hoy día nos rige, aun cuando ha tenido muchas reformas en el transcurso de estos años, ¿no? Entre el 80 y el 88, yo diría que empezó poco a poco y de manera muy paulatina, de manera muy gradual, todo un proceso de movilización en el país que fue creciendo, donde yo diría que actores relevantes fueron estudiantes, trabajadores, por supuesto los liderazgos políticos, y que permitieron llegar a un plebiscito en el año 88, que seguramente también tienen ese antecedente, un plebiscito en que las posibilidades, ¿cierto?, eran votar que sí o votar que no, y que justamente tenía que ver con que el no implicaba que Chile pudiera retomar la senda democrática y elegir democráticamente presidente y parlamento. Ganó, por supuesto, la opción no, y eso implicó que en el año 90 tuvimos ya el inicio de un proceso de transición a la democracia en Chile, en que asume el expresidente Patricio Aylwin, y que fue el primer presidente electo después de 17 años de dictadura. Y que a la fecha, desde el 1990 a la fecha, hemos estado bajo gobiernos democráticos y en que ha habido una alternancia en los últimos años entre alianzas de centro-izquierda y de derecha. Eh, También seguramente ustedes están en antecedentes que en el año 2019 hubo un evento muy importante en el país que fue lo que se denominó el estallido social o la revuelta social, en que hubo una explosión social muy importante, para muchos inimaginada. De hecho, yo creo que sorprendió al mundo entero lo que estaba sucediendo en Chile, pensando que era visto como un país muy ordenado, con cifras macroeconómicas muy positivas,
De hecho, en ese minuto el presidente era el expresidente Sebastián Piñera y poco tiempo antes él había planteado en un foro mundial que Chile era un oasis en América Latina. Bueno, eso se desarmó a partir del estallido social del 2019 e irrumpió algo, incluso yo misma, eh, si yo lo pienso, hubiera sido muy difícil imaginar que una cosa como la que nos tocó vivir en ese periodo iba a suceder y yo iba a ser testigo de ese momento, ¿no? Y yo diría que uno de lo más importante que en ese momento sucedió fue, por una parte, la expresión de un malestar, de un gran malestar en el país, que se había ido incubando. No es que esto apareció de un día para otro, se había ido incubando poco a poco durante muchos años y principalmente yo diría que esto se fue expresando en una serie de demandas que empezaron a emerger en el país, que tenían que ver por una parte con temas de salud, con temas de educación y con temas de previsión social. Eh, y que donde es posible ver con mayor claridad cómo esto se fue incubando y fueron episodios, diría yo, que fueron acumulándose durante muchos años, lo que fue la emergencia del movimiento estudiantil y todas las demandas que tuvieron que ver con educación de mayor calidad, gratuita, accesible para todos y todas, etc. Y que una de las expresiones de eso es que justamente el año 2000, finales del 2021, fuera elegido como presidente de la República eh, uno de los ex dirigentes estudiantiles de aquella época, ¿no? El presidente actual, Gabriel Boric. Bueno, ese estallido social, la salida política que tuvo ese momento fue justamente un acuerdo por la paz y la nueva constitución, que fue un acuerdo político, transversal, o no todo el espectro político, pero una mayor parte, diría yo, de el centro, una parte de la izquierda y la derecha, que permitió justamente abrir un proceso de una posibilidad de cambio constitucional y que permitió también contener un poco lo que en ese momento estaba sucediendo. Yo planteaba anteriormente que este momento político-social en Chile del 2019, por una parte expresó un malestar, pero al mismo tiempo yo diría que emergió un movimiento social, eh, emergieron una serie de procesos sociales, colectivos, comunitarios, que poco se habían visto en los últimos años en el país. Entonces fue un momento también donde la ciudadanía se encontró, eh, pero un movimiento muy ciudadano, donde los partidos políticos, aparte de lo que fue el acuerdo, este acuerdo con la paz y la nueva constitución, fue mucho más protagónico la ciudadanía que los mismos partidos políticos que ya durante muchos años, en los últimos años, han ido también perdiendo credibilidad, perdiendo legitimidad, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, bueno, vino la pandemia, pero en el año 2020 eh, fue posible concretar el plebiscito de apruebo o rechazo de una nueva constitución que implicó que los chilenos y las chilenas tuvimos la posibilidad de votar si es que estábamos de acuerdo con un nuevo texto constitucional y de qué manera tenía que elaborarse ese texto o más bien rechazábamos esa posibilidad. Y también yo diría que de manera muy sorprendente, un porcentaje casi cerca del 80% de la población que votó en ese minuto, que era voto voluntario, no era voto obligatorio, optó por la opción de aprobar una nueva constitución. Y eso implicó eh, posteriormente, ¿cierto?, la elección de una convención constitucional que redactó un texto que tuvo un plebiscito de salida, que fue el año pasado, en septiembre del 2022, y que se rechazó,
y abrió nuevamente a un nuevo momento constituyente donde se eligió un nuevo Consejo Constitucional y por lo tanto un segundo nuevo texto que se va a plebiscitar el 17 de diciembre de este año en un plebiscito con voto obligatorio. Y por lo tanto, las opciones de este nuevo texto son estar en contra o estar a favor. Un Consejo Constitucional que tiene una composición muy distinta a la que tuvo en la elección del año 2021 y que las encuestas a la fecha están indicando que podría ser muy probable que este texto también se rechace. Bueno, entonces ahí he dado un panorama muy sucinto de lo que ha ido pasando en estos últimos años, ¿no? En mi país. Voy a ampliar un poco esto y voy a minimizar, pero no puedo sacar la imagen, no sé por qué, eh, que no me permite ver todo el... Bueno, pero tal vez señalar que estamos en un momento, el momento actual, 2023, es un momento complejo, es un momento que de alguna manera ha traído mucha incertidumbre, eh, un momento, un periodo de mucho desencanto en la población, de mucho cansancio también, eh, de mucha irritación. Algunos hablan y algunas que estamos en un periodo de mucha polarización y ahí hay una discusión también. Si es que la polarización más bien se da a nivel de las élites políticas o más bien es una polarización que está en toda la ciudadanía, en toda la sociedad. Yo soy más de la opción que la polarización está más instalada en la élite política, la élite empresarial, la élite económica, más que en la ciudadanía. Y que lo que hay en la ciudadanía es más bien el cansancio, la irritabilidad, el desapego, yo diría como desesperanza también, porque se abrió un momento y estamos 4 años ya eh, embarcados en esta posibilidad de tener un nuevo texto constitucional y eso se ve muy complejo, muy difícil al día de hoy. Eh, y como les decía anteriormente, el año 2019 se abrió una posibilidad de cambio y que ese cambio no se ha visto, no ha sido posible, eh, digamos, visualizar. Ahora, hay una eh, investigadora de la Universidad de Santiago de Chile que ella señala que hoy día Chile es una sociedad mucho más individualizada, con muy poca confianza en las instituciones, eh, que de alguna manera ha ido desconfiando de las propias relaciones entre las personas y que está fuertemente también desencantada. Ya a fines de los 90, recuerdo que un informe del PNUD señalaba que ya en Chile había mucha desconfianza, no solamente hacia las instituciones, sino que también entre las personas. Por lo tanto, yo diría que hoy día está muy presente esto en la sociedad chilena. Y esto sí tiene que ver con que, y aquí empiezo a hacer ya los vínculos y las relaciones, ¿no? Con los 50 años, es que el golpe cívico-militar en Chile produjo un quiebre institucional tan grande, una herida tan grande, eh, que justamente ha deteriorado el vínculo humano. Esto lo señala la profesora Elizabeth Lira, profesora también de la Universidad Alberto Hurtado, Premio Nacional de Humanidades, y ella ha señalado que el golpe de Estado en Chile produjo un daño muy profundo a la vida y al vínculo humano. Eh, Ustedes saben, desaparecidos, asesinados, torturados, y aún hay más de 1.000 personas que aún siguen desaparecidas en el país. Entonces, me parece que un tema que apareció como un tema controversial durante
la conmemoración de los 50 años ha sido justamente el tema de los derechos humanos y la memoria. Y yo me quise detener en esta presentación en este punto. Primero porque un sector de la sociedad chilena se ha ido sintiendo incómoda y se fue sintiendo incómoda o en desacuerdo con la conmemoración de los 50 años, algo que no había sido tan fuerte ni en la conmemoración de los 40 ni en la conmemoración de los 30 años. Una encuesta, por ejemplo, de este año señalaba que el 36% de los chilenos cree que los militares tuvieron razón en dar el golpe de Estado que lideró Pinochet y el 41% señaló que nunca tienen razón para hacer algo como esto, ¿no? Y este porcentaje no se había visto, es decir, en la conmemoración de los 50 años hubo voces que de manera muy explícita señalaron que sí, no había otro camino que un golpe de Estado, y rescatando muchos aspectos de lo que había sido el gobierno y la dictadura de Pinochet, ¿no? Ya en el año 2013, cuando se cumplieron los 30 años del golpe, una encuesta de la Universidad Católica señalaba que el 38% de los adultos sí tenían un compromiso con los derechos humanos. En el 28% había una hostilidad, en el 16% indiferencia y en el 18% de las personas una cierta ambivalencia. Es decir, ha sido un tema que ha recorrido eh, estos 50 años el país y que de una u otra manera ha dividido a la sociedad chilena, pero que en la conmemoración de los 50 años esto fue mucho más evidente. Una reciente publicación también de un profesor del Alberto Hurtado, el profesor Hugo Rojas, muy reciente, él planteó en materia de derechos humanos y de memoria algunos avances y algunos desafíos que Chile ha tenido en estos temas. Y referió principalmente a temas de verdad, de memoria, de reparación, de justicia y de garantías de no repetición. Eh, y, y me pareció importante como relevar aquellos avances eh, que también, por una parte, muestran que esto ha ido ocurriendo lentamente en el país y que al mismo tiempo plantea un conjunto de desafíos, ¿no? Avances en verdad respecto de los derechos humanos en el país. Bueno, hubo una serie de iniciativas, comenzando los gobiernos de transición, que fueron establecer comisiones de verdad y reconciliación, una comisión de visión política y tortura, eh, y en los 33 años de transición a la democracia, el Estado de Chile ha reconocido oficialmente más de 43.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura, más de 3.000 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, más de 40.000 víctimas sobrevivientes de prisión política, y un acontecimiento muy importante que hubo muy cercano al 11 de septiembre de este año fue que el presidente de la República anunció un plan nacional de búsqueda de víctimas de desaparición forzada. Y yo diría que un elemento destacado de esta iniciativa es que fue formulado con la participación de los familiares de las víctimas y agrupaciones de derechos humanos. Y en este sentido, muchos de los avances que han habido en materia de verdad, de memoria, de justicia, han tenido el rol que han jugado familiares, activistas, liderazgos políticos ha sido muy importante. O sea, sin los familiares de las víctimas, yo diría que habría sido muy difícil avanzar en el país. En materia de reparación, también han habido una serie de iniciativas, tanto materiales como simbólicas, a víctimas y a familias. Eh, en materia de reparación también, ¿cierto? A nivel simbólico, hubo en unos gobiernos democráticos, en unos gobiernos de la Alianza de la Centroizquierda, del gobierno de la presidenta Bachelet, se creó el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y un financiamiento estatal para distintos tipos de sitios de memoria. Está pendiente, según este informe, y lo que comparto el profesor Rojas, reparaciones colectivas, como por ejemplo a los pueblos indígenas y a el mundo campesino, que fue muy vulnerado en sus derechos especialmente en los primeros años de la dictadura, ¿no?
Y también la necesidad de medidas simbólicas como disculpas públicas y otras iniciativas que reivindiquen la dignidad de las víctimas. En justicia, al 2022, han habido más de 1.300 sentencias condenatorias en casos de violaciones a los derechos humanos. Eh, y hay más de 2.000 juicios pendientes. Pero en el ámbito de la justicia ha habido una lenta evolución del número de sentencias emitidas en los años de la transición y ha habido una creciente tendencia en la última década. Recién en la última década se han concentrado el mayor porcentaje del total de sentencias. Por lo tanto, la justicia ha avanzado, pero lentamente. En materia de memoria, más de 40 sitios de memoria, que son patrimonio histórico nacional, como señalaba el Museo de la Memoria, y también hay muchos registros y archivos de la sociedad civil, mucho también documental de esa naturaleza, del mundo de los publicistas, cine, etcétera, etcétera. Y en cuanto a las garantías de no repetición, eh, bueno, han habido también, especialmente los, desde el año 2010 a la fecha, por supuesto el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, se constituyó un Instituto Nacional de Derechos Humanos, se creó una subsecretaría en el año 2016 de Derechos Humanos, eh, se aprobó un primer Plan Nacional de Derechos Humanos, y bueno, ya han habido iniciativas muy recientes como el 2019 se aprobó la creación del Comité de Prevención de la Tortura, que está trabajando hasta el día de hoy. Ahora, el panorama en materia de derechos humanos y de memoria eh, eh, no ha sido suficiente para muchas de las víctimas, pero ha generado una nueva esperanza este plan de búsqueda que fue anunciado y que está en desarrollo por el actual gobierno. Eh, Sin embargo, a pesar de que el momento o este año en que se han conmemorado los 50 años ha sido confrontacional, ha sido controvertido, ha generado también posturas muy polarizadas respecto de esto y con un bajo nivel de consenso respecto de sobre qué estar de acuerdo, ¿no? Un mínimo de acuerdo de la sociedad chilena para poder seguir avanzando y no estar con un tema pendiente que divide claramente a la sociedad chilena y y que se va traspasando además generación tras generación. Pero a pesar de esto, justamente en ese periodo del cercano al 11 de septiembre, eh, una publicación del País entrevistó a 50 líderes de opinión pública en Chile de distintos sectores, de distintas posturas, eh, y ahí aparecen ideas que yo quise rescatar y traerlas aquí también a la conversación, porque en estas ideas de alguna manera también se iluminan, ¿no? Ciertas posibilidades de que podamos avanzar hacia una situación mejor y distinta. Y en esas ideas aparecen temas como avanzar hacia un diálogo social constructivo, que implica conversar y llegar a acuerdos, porque justamente tanto el primer proceso constituyente como el segundo proceso constituyente, una de las cosas que, que reflejó fue justamente la dificultad para dialogar, la dificultad para llegar a ciertos acuerdos transversales y que nos permitiera tener un texto que fuera aprobado por un porcentaje importante de la sociedad chilena. Y eso, tanto en el primer proceso constituyente como en el actual, ha sido muy difícil. Por otro lado, aparece también esta idea de fortalecer la sociedad civil. Hoy día el mundo político, el mundo de los partidos políticos está muy desacreditado y está muy desacoplado de la ciudadanía. Eh, por ejemplo, el actual proceso constituyente se fraguó con acuerdos del mundo político
eh, pero finalmente eso no ha tenido resonancia en la ciudadanía. Yo diría que hoy día si los resultados de la encuesta, lo que más, eh, lo que más aparece es su desconocimiento, desafección, desinterés, etcétera, por lo que está sucediendo en esta nueva discusión constitucional. De hecho, ayer se aprobó ya por el Pleno de los consejeros, terminó ayer el proceso, se entrega la próxima semana el texto del presidente de la República, eh, fue aprobado por un sector eh, y el sector que hoy día es oficialista rechazó el texto. Entonces, estamos en una situación similar a la anterior y por lo tanto podría ser posible que el texto nuevamente se rechazara. Por otro lado, aparecen también ideas de eh, promover empatía, de que la sociedad chilena y los ciudadanos y ciudadanas seamos más empáticos, que podamos resolver el problema constitucional, que se pueda revertir el estancamiento económico. Hoy día uno de los temas que más está afligiendo a la sociedad chilena, por una parte, son los temas de la seguridad, por otra parte, son los temas también económicos que han estado muy cruzados por las secuelas de la pandemia, los temas de salud, los temas de previsión social. Entonces hay una serie de demandas sociales que tienen que ver con los derechos sociales que están absolutamente pendientes y que son por lo cual eh, el malestar en el año 2019 se expresó. No es que eso haya cambiado, yo diría más bien que la disposición y lo que hubo como una especie de repliegue, diría yo, de la sociedad chilena, pero las demandas, no, las demandas son las mismas, los problemas son los mismos o incluso eh, aún mayor. Por otro lado, otras ideas también que surgen para mejorar la convivencia en el país es abordar la segregación en la educación, reducir la polarización, aprender del pasado, mínimos democráticos suscritos por todos, evitar el negacionismo. Uno de los temas también que emergieron en el momento cercano cuando estuvo mucho más álgido la discusión, cercano al 11 de septiembre de este año, fue justamente actitudes, conductas, opiniones muy negacionistas respecto de lo que había ido, de lo que fue sucediendo durante el periodo de la dictadura militar, ¿no? Generar espacios de encuentro, establecer la verdad sobre las personas desaparecidas, revertir el discurso de odio hacia los pueblos originarios. Es decir, si uno lee todas estas ideas que surgen de un conjunto de liderazgos de opinión pública, van representando el sentir de distintos sectores de la sociedad chilena. Y uno puede empezar a encontrar puntos comunes, como por ejemplo esto de establecer un diálogo social, poder llegar a acuerdos, poder vivir en una sociedad más democrática, poder vivir en una sociedad que tenga mayor justicia, con mayor equidad. O sea, eh, hay una demanda por justamente mejorar, vivir en mejores condiciones. Hay un estudio de una profesora, la mencionaba antes, de la profesora Katia Araujo, que fue publicado, entiendo, hace poco, que plantea que hay una demanda por cambio en la ciudadanía, pero que eso no es coincidentemente con cómo hoy día el mundo político o la respuesta que el mundo político organizado da a la sociedad chilena. Entonces ahí es donde está el desacople. Y por otro lado, hay una serie de desafíos, desde mi punto de vista, que tienen que ver con cómo reconstruimos un tejido social que ha sido dañado, herido, y donde también el modelo económico que se instauró con la Constitución del año 80 en Chile, a pesar que ha tenido muchas reformas, eh, dispuso una manera e instaló una manera de convivir en Chile muy caracterizado por el individualismo, por el esfuerzo propio, por las respuestas que cada uno de manera individual puede tener frente a una determinada necesidad. Y eso fue destruyendo también lo colectivo, lo comunitario.
Por otro lado, el desafío de promover una cultura de derechos humanos y democracia, poder promover un mayor diálogo social, poder generar miembros como sociedad. También esta idea de superar el desacople entre la élite política y la ciudadanía. Son muchos los desafíos que hoy día tenemos en el país y que están relacionados con lo que ha ido pasando en los últimos 50 años, con lo que ha ido pasando en la sociedad chilena, con lo que ha ido pasando con el mundo político y con las demandas y con las expectativas también que en determinados momentos han sido mucho más eh, explícitas por parte de la sociedad chilena y que justamente fue lo que se expresó en este gran estallido del año 2019 y como algunos dicen, el estallido no es que el estallido está, el malestar está igual, pero ¿qué hacemos entonces para poder avanzar hacia un país donde prime el diálogo social, donde prime una cultura de mayor democracia y donde no nos veamos enfrentados a discursos polarizantes, a medidas populistas o alternativas populistas que pueden socavar las bases democráticas de una sociedad? Eh, yo quise compartir algunas ideas en esta breve presentación, de tal manera de tal vez abrir una conversación con ustedes y que me parecía que, como les decía, que uno de los grandes temas que se, que se puso en discusión a propósito de los 50 años fue justamente el tema de los derechos humanos y la memoria, y que lamentablemente hoy día no es un tema que genere consenso en el país. De hecho, cuando se presentó públicamente este plan de búsqueda, eh, no ocurrieron ciertos sectores políticos y eso yo creo que de alguna manera es una señal muy, muy negativa para el país. Debiera haber sido algo absolutamente transversal, con un acuerdo mínimo de todos los sectores políticos que pudieran ahí estar. Tal vez algún, ahí está María, María Sí, Osorio, que quiere, levantó la mano. sí, pero antes, Rosa, bueno, primero agradecerte tu extraordinaria presentación, muy sugerente. Te voy a compartir algunas de las preguntas que han formulado por el chat. Luego abrimos el derecho de palabra. Te pido, por favor, que tomes nota como son varias preguntas, entonces para que hagamos como una primera ronda y luego abrimos el derecho de palabra por el chat. Entonces, tenemos por acá Carmen de los Ríos, por cierto, delegada social de la Conferencia de Provinciales para América Latina y el Caribe de la CEPAL, eh, pregunta, ¿cuál crees fue la importancia de la solidaridad ante el golpe a Allende y cuáles son los mínimos democráticos en los que se han puesto de acuerdo? Everaldo Picentello señala que en el Perú se está reflexionando desde el mundo de la responsabilidad social empresarial sobre la necesidad de una empresa consciente que sea capaz de generar confianza para establecer nuevos pactos en favor de los territorios. Pero sin la lectura de la memoria aparece como algo novedoso. ¿Cómo interpreta a la gran empresa chilena en estos procesos nuevos y confusos que vive Chile luego de la negativa a la nueva Carta Magna del gobierno de Boric y los rezagos del estallido social? Eh, y un par de preguntas adicionales. Eh, Rosa, con respecto a la transición democrática chilena, ¿cuáles serían dos de las fortalezas que usted considera tuvo este proceso? Y además, ¿considera usted que en Chile está surgiendo una nueva tendencia autoritaria? Entonces, responde esta primera ronda y luego quienes deseen formular también por el chat o por derecho de palabra, le abrimos la posibilidad. Adelante, profesor.
Bueno, respecto de la primera pregunta, entendí que era la solidaridad que había habido post-golpe, ¿no? Con Chile. ¿Así, Piero? Sí, correcto, correcto. Sí. Bueno, yo creo que Chile, o más bien muchos países fueron muy solidarios con Chile respecto de haber acogido a muchas personas en el exilio. No tengo el dato acá, pero tenía el dato de la cantidad de personas exiliadas, la cantidad de países que acogieron a muchos chilenos y chilenas. Así que yo diría que la solidaridad mundial fue tremendamente importante. Y por otra parte, pensando en la solidaridad interna, nacional, la Iglesia Católica ocupó un tremendo rol. Ahí el gran cardenal Raúl Silva Enríquez, ¿no? Con lo que todo el trabajo que fue de la Vicaría de la Solidaridad, el Comité Pro Paz, una serie de iniciativas fueron claves, sobre todo en los primeros años en, en Chile post-golpe. La Iglesia Católica jugó un rol fundamental. Eso como esas dos dimensiones, diría yo, rescataría. Respecto a los mínimos democráticos, yo creo que los mínimos democráticos que debieran eh, haber, ¿cierto? Es por una parte el respeto a la diversidad de posturas y de posiciones, ¿no? Por una parte. El respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas. Y eso se puso también en riesgo durante el estallido social. Hubo, si ustedes, probablemente ustedes lo saben, ¿no? Más de 400 personas que quedaron con lesiones oculares por la actuación de la policía en Chile. Entonces, los mínimos democráticos tiene que estar el respeto irrestricto a los derechos humanos, me parece que es un elemento esencial como mínimo democrático. Respecto de la transición democrática y fortaleza, eh, yo creo que fue una transición pacífica en el sentido de que pacífica y que alianzas y consensos que permitió que avanzara la transición. Hubo acuerdos muy importantes y me parece que esa fue una gran fortaleza. Y otra fortaleza de la transición democrática es que hubo también participación y apertura, ¿cierto?, a los medios, por ejemplo. Se inició un proceso eh, de apertura del mundo de los medios, del mundo de la cultura. Creo que eso en la dictadura se hablaba de el apagón cultural en Chile, y efectivamente hubo un apagón muy grande durante la transición democrática. Esos espacios empezaron a abrirse de manera importante, pero que ya venían, ¿no? En la lucha contra la dictadura, se fueron generando espacios culturales de oposición, diría yo. Respecto a la responsabilidad empresarial, no entendí muy bien la pregunta, no sé si la pudieras repetir, Piero, lo de la responsabilidad empresarial que plantean desde Perú. Sí, ¿cómo interpretas a la gran, esta la hizo Seth Everaldo desde Brasil, no, desde Perú, creo que está Seth Everaldo? ¿Cómo interpretas a la gran empresa chilena en estos procesos nuevos y confusos que vive Chile luego de la negativa a la nueva Carta Magna del gobierno de Boric y los rezagos del estallido social? Bueno, la responsabilidad empresarial, yo diría que ha sido un tema también controversial, porque si bien eh, durante el estallido social, yo diría que el mundo empresarial tuvo una apertura, eh, estuvieron también comprometidos con que que se generaran en Chile procesos de cambio. Y ahí también hay posturas que son distintas en el gran mundo empresarial.
Hay posturas que están más, hoy día, más vinculadas a generar más bien menos cambios, y algunas posturas que están un poco más abiertas. Yo diría que en el periodo del estallido social hubo una mayor apertura, hoy día están mucho más, están mucho menos abiertos. De hecho, hace pocos días un gran dirigente del gran mundo empresarial eh, planteó abiertamente una postura respecto al nuevo texto, y otra dirigente de otro grupo empresarial eh, planteaba que no era un momento para que el mundo empresarial se, se ubicara o se posicionara en función de una opción u otra. Lo que digo es que ahí también ha ido cambiando un poco el mundo empresarial respecto del momento político que está eh, viviendo Chile. No hay, hay, hay tensiones también, creo yo, al interior del mundo, del propio mundo empresarial, pero que muchas veces el mundo empresarial, y ese ha sido uno de los problemas de Chile también, que el mundo político está muy ligado al mundo económico. Entonces eso ha generado también muchos problemas. Eh, Creo que por ahí iban las primeras preguntas que plantearon. Muchas gracias, Rosa. Bueno, una persona había levantado la mano. Vamos a ver si María, adelante, María, desde Muy buenas Chile, María. tardes, sí, muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho la presentación de la señora Rosa María Olave. Me parece que nos ha interpretado a quienes somos chilenos mucho de lo que hemos vivido. En el momento en que se inició este proceso, yo era estudiante, por lo tanto tenía muy poca conciencia social, llamémoslo así, conciencia ciudadana, porque mi interés era los estudios. Pero me tocó vivir, ¿no es cierto? Soy de la generación que vivió todo el proceso. Yo me voy a permitir, si usted me permite, si ustedes me permiten, agregar algunos detallitos que desde mi mirada, yo pertenezco a un movimiento que se llama Equipos Docentes de Chile, soy profesora, desde mi mirada, desde la educación, me parece interesante recordarlo también, ¿ya? Agregar un poquitito. Por ejemplo, agregar que después del año 73, en el año 76, se inició el proceso de los cambios en las universidades. Empezaron a cambiar las currículas de las universidades. En ese año también, por ejemplo, se disgregó la Universidad de Chile, que me parece importante. En ese año también se dio fin a todos los sindicatos, se diluyeron todos los sindicatos y las agrupaciones gremiales, es decir, perdonen la expresión, ¿no? Se descabezó el mundo sindical. Y eso es importante para los efectos de lo que venía más adelante para los trabajadores en general. También por ahí fue cuando nació, me parece, la Vicaría de la Solidaridad, que tuvo mucha importancia en la defensa de lo que estaba pasando con las víctimas en nuestro país. Otro hito importante, me parece, en el año 81, es cuando se inició el proceso de la municipalización en educación, y que ha sido nefasto desde mi mirada de educadora. Nosotros ya sabíamos que en los años 30, en que se había desarrollado el proceso de municipalización, ya había sido un fracaso. Por lo tanto, sabíamos que iniciado el proceso de municipalización en el año 81, íbamos derecho al fracaso en la educación. Y que tenía como, desde mi mirada, tenía como, o nuestra mirada como educadores, tenía como propósito hacer desaparecer la educación pública. Ese era el propósito último, ¿ya? Era privatizar totalmente la educación. Desde esa misma mirada también, ¿no es cierto?, es cuando nacen las AFP, las ISAPRE, que tenía como propósito privatizar la seguridad social, privatizar la salud. O sea, ahí en el 81 se inició todo el proceso de privatización de todo lo que tiene que ver con los derechos sociales. Y me quiero saltar un poco, ¿no es cierto?, a el año 2011,
2011, cuando surge el movimiento, el famoso movimiento de los pingüinos. Fueron los jóvenes, ¿no es cierto?, los que nos motivaron, los adultos, a que empezáramos a abrirnos, porque antes de eso, y yo creo que todavía hay ya, el miedo fue el que primó en la ciudadanía, en los profesionales sobre todo, para los efectos de oponerse directamente a lo que estaba ocurriendo. Otro elemento que me parece importante también respecto de eso, de cómo los profesionales y los ciudadanos podíamos, entre comillas, oponernos a la dictadura, tenía que ver con un fenómeno de la información. Porque había, yo diría que 3 grupos de personas. Un grupo de personas que, perdonen la expresión que voy a usar, éramos, porque me incluyo ahí, éramos absolutamente ignorantes de lo que efectivamente había pasado o estaba pasando en el país. Yo fui una de las personas que ignoraba la cantidad de gente que había sido torturada, que habían sido eliminados, etcétera, etcétera. Sabíamos de los que habían sido expulsados del país, pero de la cantidad de gente que había sido torturada no lo conocíamos. Entonces había muchas personas que ignorábamos lo que estaba ocurriendo o lo que había ocurrido. Y eso evidentemente que limitaba las acciones. Había otro grupo que, sabiendo lo que estaba ocurriendo, tenían mucho miedo de abrir, de dar información, porque se instaló a partir de los años 70, y, bueno, voy a decir el 73, se instaló fuertemente el miedo, porque si tú hablabas te mataban, o te torturaban, o te expulsaban. Entonces no, la verdad es que no convenía hablar, ¿ya? Y eso yo creo que ese miedo que se instaló fue muy fuerte y sigue siendo todavía está el miedo de muchas cosas, de muchas familias que todavía tienen miedo a participar. Otro elemento que a mí me parece importante señalar es que esto de la polarización, ¿no es cierto?, es producto de todo este sistema instalado, ¿ya? Y en educación, un elemento que influyó mucho en esto es que desapareció la educación cívica, desapareció la ética. En las universidades, ¿no es cierto?, yo hablo desde la formación de docentes, los docentes ya no tenían ética profesional en su formación profesional. Desapareció la educación cívica, no solamente en las universidades, sino que en el sistema educativo en general. Entonces, tenemos una población desinformada y, perdón la expresión, ignorante desde el punto de vista cívico. Y eso evidentemente cambia la forma de cómo se participa. Y es por eso que este proceso del 2001 y 2002 de la convención, del plebiscito de inicio, el plebiscito de término, tuvo una trampa, yo no sé si fue a propósito, y es que el plebiscito... María, no, disculpa, te voy a pedir que trates de puntualizar en aras del Perfecto, tiempo y para darle disculpe, ya, participación también a otros disculpe. compañeros. Disculpa. Perdona, ya. Y otro elemento, para terminar, ¿no es cierto?, hay otro elemento que es fuerte en este proceso, es la instalación de la desconfianza. Y entonces, por desconfianza, es que se han generado muchas acciones para adelante. Para terminar, para los efectos de poder llegar a acuerdos, necesitamos reinstalar confianzas institucionales y personales. Si no lo hacemos, vamos a seguir dándonos vueltas y vueltas y vueltas sin resultados positivos. Y finalmente, insisto, educación, educación y educación. Si no educamos a la población, vamos a seguir donde mismo. Perdón que me haya extendido. No. Gracias. No, María, muchísimas gracias María, muy sugerentes y valiosos tus aportes. Rosa María te va a dar también sí, retorno a lo que has planteado, pero antes, para englobar, le vamos a dar la participación a José. Adelante, José. Muchas gracias y muchas gracias por toda que nos ha dado todo lo que fue estos años, ¿no? En Perú acabamos de recordar los 20 años del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y también tenemos los problemas negacionistas en nuestro país. La pregunta que le quiero hacer es, ¿cree usted
que más bien en América Latina no hemos sido suficientemente, que hemos desarrollado un trabajo en conjunto para poder mantener la memoria histórica, porque no solo sucedió en Chile, sucedió en Argentina, en Perú fue mucho menos en realidad, pero fue casi todo en América Latina, ¿no? Y a veces solamente estamos viendo nuestro ombligo, pero no vemos el inmenso bosque de lo que fue América Latina con los golpes dictatoriales, sobre todo de los militares, ¿no? Entonces, me gustaría saber su reflexión si necesitamos trabajar más esto en conjunto, como América Latina y no solamente como Chile, Argentina. Gracias. Muchísimas gracias a ti, José, desde Perú. Y para redondearte esta ronda, Rosa, ¿cómo se ubica la iglesia hoy en relación a los 50 años, a la memoria y el momento actual en Chile? ¿Cuáles son las posiciones frente al diálogo intercultural desde la migración reciente, la nueva Carta Magna y el sistema económico? ¿Y cómo se mira la iglesia? ¿Cómo se mira en la iglesia luego de las recientes investigaciones en las que ha sido señalada, en las que ha estado involucrada? Entonces, con esta ronda, Rosa María, cerramos tu respuesta. Por favor, Bueno, primero, adelante. comentar brevemente que comparto totalmente lo que ha dicho María. eh, y claro, ella puntualizó varias cosas muy importantes, que justamente todo lo que tiene que ver con la privatización en Chile, ¿no? Ha tenido costos sociales, económicos, políticos muy grandes, y que lo que sucedió el 2019 claramente que eso se puso absolutamente en cuestión. Eh, y bueno, ella hace una serie de precisiones, por ejemplo, esto de cómo finalmente la Constitución del 80 es lo que permite que se privatizaran todos aquellos derechos sociales, ¿no? Por eso yo lo puse como un hito importante, el tema de la Constitución del año 80, que todavía rige en el país. Así que estoy solamente decir que gracias por todas las precisiones y el complemento que ella hizo a mi presentación, y que efectivamente hay una falta muy grande de educación cívica, que ha sido también no algo, ha sido algo intencional, ¿no? Esto lo instaló la dictadura. Y por otro lado, el tema de la confianza, creo que un gran desafío es cómo se genera mayor confianza entre las personas y hacia las instituciones también, que es algo que está muy crítico en el país, y no solamente en Chile, en muchos otros lugares del mundo. Respecto de la pregunta que hace José, creo que si uno analiza, ¿cierto? Lo que fue pasando en la década de los 70, los 80 en América Latina, bueno, empiezan a haber similitudes, ¿no? Y justamente, claro, las dictaduras, una de las cosas que hacen es fragmentar, fraccionar, segregar, etcétera, etcétera. Y por lo tanto yo creo que también, producto de las propias dictaduras, ha sido muy difícil generar mayores redes entre los países en América Latina. De hecho, cuando fue el estallido el 2019, paralelamente hubo un movimiento importante en Ecuador y en Colombia, si ustedes recuerdan. Y entonces, claro, empiezan a suceder cosas similares, tal vez, no al mismo tiempo, pero en tiempos cercanos entre los países. Y yo comparto que, que, que debieran haber mayores esfuerzos conjuntos entre los países para enfrentar una serie de situaciones que se comparten en América Latina. Hay temas que son comunes, por supuesto con las diferencias propias, ¿no? De cada país, pero hay cosas que son muy compartidas, cómo empiezan a emerger estas posturas más populistas, por ejemplo, en Brasil, en Argentina ahora, en Chile también, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cómo se enfrentan, ¿no? Con más fuerza desde estas alianzas entre los países. Totalmente de acuerdo. Y respecto de la pregunta de Beraldo, bueno, yo creo que la iglesia en Chile
voy a hablar de Chile, si la comparamos con lo que pudo haber sido su rol durante el periodo de la dictadura y también durante el periodo de la transición, se ha visto mucho más debilitada el rol de la Iglesia. Por una parte, muy justamente afectada por lo que han sido las recientes investigaciones en materia, ¿cierto?, de abuso y situaciones de esa naturaleza, y que ha mermado, ¿no?, el rol, un actor que en tiempos de crisis fue tan importante y que hoy día lamentablemente está mucho menos presente por los propios también conflictos internos que la Iglesia ha ido teniendo. Eh, a mí, y aquí yo quisiera rescatar que en la conmemoración de los 50 años hubo algún por ahí esfuerzos, ¿no?, desde eh, grupos del mundo de la iglesia por aportar, ¿cierto?, a la conmemoración de los 50 años. De hecho, en la misma Universidad Alberto Hurtado, una serie de actividades de conmemoración a los 50 años. Eh, Varias de las casas en que la universidad está fueron ocupadas, por ejemplo, por la Vicaría de la Solidaridad, por el Comité Pro Paz. Bueno, hubo eh, personas emblemáticas de la iglesia que tuvieron mucha influencia en los periodos duros de la dictadura. Y respecto del diálogo intercultural, por ejemplo, desde la migración, bueno, desde el mundo jesuita, el servicio jesuita migrante, yo creo que ha tenido un rol muy importante. Tal vez uno esperaría que tuviera una mayor incidencia aún, pero el tema migrante en Chile se ha transformado en un tema eh, complejo en el sentido de cómo ha aflorado el prejuicio, conductas racistas, conductas muy poco respetuosas de la diferencia cultural, ¿no? Entonces, también yo creo que la iglesia en sí, yo he visto, la iglesia en su conjunto, he visto mucho menos presencia en cuanto a tareas, por ejemplo, como el diálogo intercultural, pero yo rescato sin duda el trabajo que ha hecho el Servicio Jesuita Migrante en este tema. Y respecto de la nueva Carta Magna, ha tenido una presencia muy marginal, poca presencia o poca incidencia, poca influencia, lamentablemente. Bueno, ya por razones de tiempo debemos concluir la actividad. Dice María que las redes de laicos están muy activas allá en Chile a propósito de la pregunta de Severaldo y Sí. eh, Sí, eh, solo ahí, gracias María por lo que plantea. Claro, yo creo que a nivel más institucional hay menos influencia, menos incidencia, pero como María dice, claro, a nivel más del mundo de los laicos, claro, hay, tal vez, yo no estoy tan vinculada a eso, pero hay en el mundo de la base mayor presencia. Eh, sí, absolutamente. El movimiento de los laicos que hicieron que el Papa envió un investigador a Chile, totalmente. Claro, un, hay grupos de laicos que están más activos, efectivamente, pero a nivel más institucional, diría yo, eso está más debilitado. Ese era un poco mi punto de vista respecto de la pregunta que se hacía. bueno, te agradecemos muchísimo, Rosa María, por esta excelente disertación, estas luces que nos has compartido acerca de un evento que sigue estando muy presente, obviamente, para la sociedad chilena, pero también para el resto del continente. Los 50 Sí, años del golpe de Estado a Salvador Allende y las secuelas que quedaron de este proceso, han quedado de este proceso. Rosa María, y a los compañeros y compañeras que nos han acompañado durante el evento, les voy a pedir un permiso adicional. Está con nosotros, se incorporó Juan Salvador Pérez. Juan Salvador Pérez
es el director de la revista SIC, del Centro Jumilla en Venezuela. Es una revista con más de 85 años de circulación ininterrumpida en el país, y quiere formular una pregunta. Bueno, Chile aprendió la lección, Rosa María, y yo diría, América Latina aprendió la lección. Yo puse ahí, creo que nos falta mucho para aprender. Eh, Creo que necesitamos poder eh, sacar mayores lecciones, porque si no aprendemos, se pueden seguir repitiendo ciertos hechos y ese es un riesgo. Hay que aprender del pasado, hay que aprender de los dolores, de las heridas, para que eso no se vuelva a repetir. Y María dice, insisto, educación, 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 ¿sí? Y también a restablecer vínculos, diría yo, los vínculos, la comunidad, lo colectivo, absolutamente necesario en estos tiempos. Muy bien, muchísimas gracias. También Carmen señala el papel del arte y de los medios de comunicación fueron muy importantes. Entonces, bueno, queremos agradecerle a la profesora Rosa María Olave de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, por esta magnífica presentación, este magnífico compartir que ha tenido con nosotros a bien a propósito de los 50 años entonces de este evento ocurrido un 11 de septiembre de 1973, con sus profundos impactos en la sociedad chilena y en el resto del continente. Les agradecemos en nombre de la red de centros sociales de la Conferencia de Provinciales para América Latina y el Caribe de los jesuitas esta participación. Este evento será compartido en las redes sociales de la Conferencia de Provinciales, también en nuestro canal de YouTube Somos Jesuitas, para próximas visualizaciones. Entonces, muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de jornada. Muchas gracias a todas y a todos por este espacio de hoy.